Muy buenas, guajes. Estamos aquí en el Campus San Francisco porque vosotros sabemos de sobra que sois una generación muy de asfalto. Entonces hay que pisar prau. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vamos a enseñaros que la natura puede estar en medio de la ciudad. Estamos en Uvieu, en el Campus San Francisco, y vamos a llevaros vamos a hacer un percorrido por los árboles asturianos de este campo. Flores blanques, frutuco lloraín. Sirvo para hacer vinchos y pincho. Llámenme. Exactamente, el espín. Les folles del espín son asemelladas a les del carballo, y es decir, yobulaes. Da un frutuco lloraín que lle muy bueno para hacer fervinchos, además lle muy bueno para el corazón. Dice la tradición que si lo plantes a la puerta a casa, esos espines sirven para espantar a les bruxes y a los espíritus malignos. Pero ten cuidado, porque si lo metes en casa, todas esas cosas males que atrapó, meterles también en casa. Les coales cómenme con apetito. Non vengo de Asturias, soy el... Efectivamente, estamos falando del eucalipto. Un árbol que non lle de aquí, que non lle autóctono, pero que agora ocupa más del doble la superficie del parque Somieu. Y é unha planta moi útil pola súa maera, pero tiene un problema, e é que embaixo del non poden crecer les plantas autóctones nin poden esconderse los animalinos. Les sos fuelles son perennes, tienen forma de navalla. De algunas pueden ser grises, otras pueden ser más verdes, todo depende de la estación. Y les fuelles nueves, les más moces, eses son dun gris moi claro e máis redondines. Cuidado con los míos frutos, non os peguéis un ñasco. Crezo en Nadal y soy el... Efectivamente, Carrasco. ¿Sabíais que lle moi listo? Cuanto más arriba vayas les fuelles menos pinchen y cuanto más abaixo más, para que los animalinos non puedan comeles? Y é verdad que este árbol lle moi famoso porque lle una parte esencial de la decoración de el Nadal en Asturias. Para los celtes lle era un árbol sagrado porque ponían ramines de ellos encima de les puertes para espantar a los espíritus. Les míos fuelles son como la cresta dun gallo. Soy famoso en Uvieu. Llámame el carballo. Ya dicía Plinio el Viejo que a pesar del nomato non era de Quirós, que non hai nada máis importante para un celta que el muérdago y el árbol sobre el que crece, y es decir, el carballo. Col carballo facían rituales, y los paganos, obviamente, non rezaben sobre la Biblia, rezaben sobre el carballo. Tamén era símbolo de la realeza. Entón, nas capillas de Santolaya e na capilla de la Santa Cruz, onde enterraron a don Pelayo e a Fabila respectivamente, hai grabados de folles de carballo. Además, este árbol da nome a los habitantes de Uvieu, así como un dulce. Esto débese al carballón Duría, talado en 1879. Anguaño, en conmemoración a este árbol, tenemos otro plantado delante del Campamor. Para distinguir el carballo, podemos mirarle esos fuelles, que son característicamente lobulaes, y la madera del ye duro y fuerte. Crezo onde la iglesia. Talame y es sacrilegio. Soy un árbol sagrado. Llámame. El texu, claro, muy bien. Dicen que los regaños de los texos llegan hasta los muertos, y por eso tan cerca de las iglesias y los cementerios. Pero esto non é verdad. Los texos estaban ahí mucho antes que estos espacios. Y eran árboles sagrados en la cultura celta, y después los cristianos agarraron esos espacios para construir allí los cementerios y las iglesias. Hay que tener cuidado porque todo el árbol del texu es venenoso, salvo los dos pequeños frutos que podemos aprovecharlos. Los guerreros japoneses usaban el harakiri. Los guerreros astures llevaban a faltriquera unos puñadines de semiente de texu para que no los agarrare el enemigo romano y matase con ello. Eché a la sopa pita, fideu, pero falta una fuella. ¿Cuál hallé? Ah, sí, el lloreu. El lloreu, además de dar sabor al caldín, también era muy importante en la cultura celta. Los druides recollíanlo en Samaín para protegerse todo el año, pero más importante para otras culturas también, como la griega, la romana. Los adivinos griegos llevaban corona de lloreu y llamábenla Dafnéforos. Pregunta de examen, ¿qué relación tiene Dafne con el lloreu? En el mito griego, Dafne transformóse en lloreu para que Apolo no pudiera alcanzarla. La nozal y yo no somos lo mismo, pero los dos tenemos fuelles compuestas. Llámome el fresno. Aparte de dar nombre a uno de los centros comerciales más famosos de Xixón,
Anguaño ya no tanto, pero antiguamente plantábase a les veres de los caminos y les cases, para que diera solombra, ya que medra muy rápidamente. La maera de este árbol ye permaleable, por lo tanto, ye típico usala para hacer preseos. Y es reconocible porque la so fuella ye compuesta, con una fuella al final del conxunto y otras a los llaos. Esperamos que vos prestara a pasear con nosotros por el campus San Francisco. Y ya sabéis, Ocalitos, ocalitos, Muchos ocalitos. ocalitos, ocalitos. Ya tan maduros. Ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos, 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 ya tan maduros, ocalitos, ocalitos,